aburrido 200, un aburrido que se graba, bueno, según la hora de mi laptop, que en algún momento fue seteada, creo que en España son las 4:45 AM, que no creo que ni siquiera sea la hora. Según el reloj que tengo en la mano, son las 12:45, lo cual tampoco creo que vaya de la mano de la realidad. Y son las 11:45 de la noche aquí en Estados Unidos, en Miami, donde estoy de nuevo haciendo una escala para luego ir mañana hacia Venezuela, pues hemos recorrido ya América del Sur y hemos recorrido Europa y hemos recorrido Estados Unidos con Descosido. Y digo hemos porque esto sería imposible. Digo hemos, porque esto sería imposible sin el apoyo, bueno, por un lado de mi esposa, que está en la casa Ingrid con las niñas y que me permite hacer esto, pues el que ya esté allí llevando la logística familiar. Y luego Moya, Gracies, Leo, todas las personas que estuvieron aquí, Ita, por supuesto, Ximena, todas las personas que participaron en la producción de esta gira y que han sido esenciales y que obviamente estoy omitiendo algunos que ya mencionaré en algún post con más cuidado porque creo que les debería dedicar hasta un extra a las historias de todo esto. Y hoy el extra va a estar complicado. Pero bueno, no nos adelantemos al extra y vamos a echar el cuento de qué va hoy el Aburrido 200, algo que empezó como un experimento. Y yo simple y llanamente decidí, bueno, yo leo una cantidad de artículos por semana como un degenerado. ¿Por qué no hacer algo con ellos? Y lo que me dediqué a hacer fue esto que es aburrido, que es recomendar lecturas, recomendar uno que otro podcast, recomendar videos. Ese es el nivel de demencia que dio inicio a esto, y el nivel de demencia ha encontrado gente en ciudades de todo el mundo que se han unido a que se vayan todos, no porque se vayan todos necesariamente, sino por el aburrido. Ya les voy a hablar algunas de las nuevas adiciones que tenemos en el Patreon, pero por lo pronto vamos a hacer el menú. Las midterms en Estados Unidos nos hicieron echar una mirada al rincón menos visitado del censo de los Estados Unidos y lo que encontramos fue café con leche. Por cierto, Estados Unidos le pide a Zelensky que no bese a Putin en la boca, pero que por lo menos permita que reescriban el guión para que la novela dure más y no termine con una bomba. Lo de TikTok es más tu teléfono que el algoritmo. Sí, otro momento boomer en que te digo que el aparato que me permite llegar a ti te va a comer lo que queda de cerebro. ¿Quieres dejar de tener pesadillas? Bueno, revisa bien quién le compone el soundtrack a tus sueños, porque la clave está en la música. Viene el Mundial, hablando de sueños, y resulta que no fue tan grave el abuso a los trabajadores para montar la infraestructura. Es decir, no fue tan grave como el abuso a los trabajadores en otras estructuras que no eran del Mundial en Qatar. El caso de Twitter nos demuestra que puedes tener todo en el mundo, pero igual lo que quieres es que te quieran. Y lo chico, hay muchachos, tú no aprendiste nada de Zuckerberg. ¿Quién te hizo daño, bebé? En todo caso, si lo que está haciendo Elon Musk con Twitter sale bien, olvídate de estudiar cualquier MBA en gerencia, porque lo que están enseñando ahí no sirve para nada. La COP27 ya no es una reunión para soñar con las metas del futuro, sino para confesar fracasos. Básicamente estamos pasando de prevengamos el cambio climático a ¿cuánto cuesta un aire acondicionado para un parque completo? En una investigación reciente nos dicen todo lo contrario de los libros de autoayuda. Deja de trabajar algo por lo que sientas pasión. Trabaja más bien por lo que te amargue. O sea, tu trabajo tiene que ser más bien como un amigo con derechos. Protestas en Perú para sacar al presidente. Esta gente ya debería dejarles un periodo de año y medio a cada presidente y se ahorran el dinero de tanta pancarta. ¿Y quién se jode con automatización? Pues según un TikToker, la clase media. Y más nadie. Bueno, yo por si acaso busqué un artículo porque no les voy a hacer un aburrido con un TikToker. Y en el extra. ¿Y si los pendejos que se pegan las manos a los museos, a los cuadros, tuvieran razón? Ojo, hay mucho más en este extra porque esto es... Aburrido. Mira, me dicen aquí en el chat del streaming que estamos haciendo con Twitch, que en España son las 5:45 de la madrugada. En Estados Unidos las 11:49 del lunes. Es decir, estoy haciendo esto en el peor horario posible para hacer una transmisión en el que no va a haber nadie que lo pueda ver. Pero, bueno, importa, yo estoy aquí entregado a hacer este aburrido y lo primero que quiero hacer hoy es saludar a los nuevos patrocinantes, a Manuel González, a Jesús Hetler, Federic, a Maga, a Julio López, a Oscar y a Nelson Bocaranda Jr., que se unen a el Patreon. Creo que Nelson lo que está espiando, pero bueno, no importa, vamos a darle chance. Y vamos a arrancar de una vez
con la famosa COP27, la que está ocurriendo en Egipto. Nosotros ya habíamos reseñado en otro momento la COP anterior, y esta COP que está ocurriendo en este momento, pues tiene mucho que compararse con aquella famosa del clima de París, del Summit del Clima de París, que fue la COP 21 en diciembre del 2015. En ese momento, o sea, había ya dos intentos, en Kioto en el 97 y en Copenhague en el 2009, para llegar a algún tipo de acuerdo con respecto al cambio climático. En aquel momento, lo que se planteó en París era grave porque se decía, si sube más de 1,5 grados la temperatura global, lugares como las Maldivas iban a desaparecer, países que tienen el 80%, un porcentaje alto de su territorio en el nivel del mar o a 1 metro por encima del nivel del mar, simplemente iban a desaparecer por la subida de los mares. Así que París era el momento ya para tomar una medida total. Entonces se lanzó la meta del 1,5%. Y esa meta del 1,5% era, pues, para algunos era el estímulo de hacer algo, es decir, tener una meta comprensible. Pero ya en aquel momento era difícil. Esta meta pasó de algo que debía ser buscado a algo a lo que se le debía hacer un tótem, nos dice un artículo de The Economist que les estoy recomendando, que tiene un reportaje y está reportando directamente desde este encuentro por el cambio climático mundial que ocurre en este momento en Egipto. En ese momento, ver una meta de 1,5 como algo alcanzable llevó a muchos a creer que pues, iba a venir voluntad política, que iba a haber más denuncias sobre el uso de combustibles fósiles, y antes de ese último COP26 que hubo en Glasgow, en Escocia, el año pasado, hasta el gobierno británico hablaba de que se había logrado mantener viva la meta del 1,5%. Pero en realidad se estaban cayendo a cobas. Un camino al llegar al 1,5% en realidad tenía una probabilidad de éxito de 50-50 y solamente era creíble quizás ese 50-50 en París, en aquel momento de París. 7 años de intervenir las emisiones y ver que todavía están subiendo, nos dicen que esto ya está en el reino de lo increíble, de lo fantasioso, de lo demente. De acuerdo a la IPCC, el presupuesto, por llamarlo de alguna manera, presupuesto, es decir, lo que hay que alcanzar, lo que tienes para gastar para llegar a 50% de probabilidad de saltar por encima de 1,5 grados, es de 2.890 millardos de toneladas de dióxido de carbono. En este momento, de ese presupuesto que se tenía, del máximo que se podía emitir, se han gastado 2.390 millardos. ¿Ok? O sea, quedan 500 millardos de toneladas de dióxido de carbono. Ya han sido emitidos para el 2019, ni siquiera estoy hablando de este momento. Eso que dejaba que para el momento de la prepandemia, lo que teníamos era un presupuesto de 500 millardos de toneladas de dióxido de carbono que podíamos emitir. Ya se han emitido 40 cada año, así que quedan 400 millardos de toneladas en el presupuesto de lo que podemos emitir si queremos llegar a esa meta. Obviamente eso es imposible. ¿Cuál es uno de los caveats? ¿Cuál es una de las excepciones para que ustedes nos digan, Briseño ya nos está diciendo que el mundo se va a acabar? En este momento, honestamente, sí. No se va a acabar. El mundo como lo conocía se va a acabar. Hemos pasado, como ya se ha dicho en varios aburridos y como se ha dicho en varios artículos que hemos citado, hemos pasado de prevenir el cambio climático a cómo vamos a convivir con el cambio climático. Y lo van a ver más adelante, creo que tengo un artículo sobre todo lo que fue el escándalo de los obreros que morían en Qatar. Y uno de los elementos importantes en esa mortandad o en esa precariedad laboral con la que los migrantes trabajaron, no solamente en la infraestructura mundial, sino que siguen trabajando en las infraestructuras que Qatar está construyendo como parte de su plan de convertirse en un hub de negocios y de finanzas y de servicios que viva de algo más que el petróleo. Esa precariedad tiene que ver con el cambio climático, ya la vamos a tocar. Pero bueno, continuando con este artículo, decía que el caveat está en que, bueno,
También esto puede resolverse si a la par se van desarrollando tecnologías que puedan succionar el dióxido de carbono y almacenarlo en la tierra, es decir, limpiar el aire a medida que vayamos recortando, no a la tasa que deberíamos estar recortando. Y yo dejé esto en arrancamos en 10, obviamente, ya la cagué porque estoy transmitiendo, disculpen. Estoy hablándole a la gente que me está escuchando por Twitch. Cuando usted oiga esto ni se va a dar cuenta. Y si usted lo ve, pues verá que yo dejé puesto el letrero de arrancamos en 10, que generalmente pongo en el Twitch pues, durante mucho tiempo. Y aquí la gente del chat del stream ni me dijo nada. Pues bien, este artículo de The Economist que les estoy citando, de su Climate Issue, nos dice que probablemente vamos a gastar y vamos a pasar por encima de ese presupuesto. Hay, por supuesto, algunas posibilidades de que con la remoción del dióxido de carbono podamos equilibrar un poco eso, pero exige un esfuerzo tan grande que es casi imposible. Y aquí, para los que puedan ver el artículo, se va a encontrar con que lo que está planteado para el 2030, aquellas promesas que se hicieron en el último COP para el 2030, en realidad nos coloca muy por encima del 50% de la probabilidad, es decir, muy por debajo, para decirlo de una manera correcta, de la posibilidad de llegar a alcanzar el 1,5. Estemos claros que vamos a pasar el 1,5. La temperatura promedio del planeta va a subir en más de 1,5 grados, ya ha estado subiendo, y para el 2030 obviamente va a estar por encima. ¿Eso qué significa? Que va a haber que adaptarse, y eso es lo que se está hablando, por ejemplo, en la COP, que va a haber que establecer, por ejemplo, algún tipo de apoyo económico de los países industrializados que todavía siguen emitiendo y siguen emitiendo dióxido de carbono, para aquellos países que están siendo castigados, particularmente por la subida de los mares o por la calidad, por no decir la calidad, por el nivel altísimo de las sequías que están ocurriendo, lugares que ya hemos reseñado como en África, Sudán, etcétera, y aquellos países que además están sufriendo por otras razones como consecuencia del cambio climático generado por la emisión absolutamente descontrolada que se ha hecho de dióxido de carbono. ¿Qué me pasa a mí? Esta mañana inclusive hice una story al respecto. Cada aeropuerto que visito, e inclusive visitando ciudades de Estados Unidos como Houston, como Nashville, también lo que veo en tren de Barcelona a Madrid, o lo que veo de Berlín a Múnich, me indican, me muestran que efectivamente esto no va a parar. Todo el tiempo están construyendo, particularmente aquí en Estados Unidos es impresionante, como lugar donde voy, lugar donde están construyendo. Y esto implica, obviamente, una subida de las emisiones, porque estas construcciones implican el uso de materiales, el traslado de materiales, el procesamiento de materiales y iluminación de esas instalaciones. Además, vivir la experiencia de la diferencia del enfoque europeo en dos áreas con respecto al enfoque estadounidense a la vida moderna ha sido drástico en esta gira. O sea, vivir Berlín, Múnich, Madrid, donde cada piso que llegas aprietas un botón y hay un timer, hay una cuenta regresiva porque esa luz va a permanecer prendida nada más lo que sea necesario. Entras a las habitaciones de hotel y tú tienes que prender el aire acondicionado y está seteado en un lugar generalmente moderado. Y entrar, por ejemplo, a cualquier habitación en un hotel en Houston. En Houston no entré en hoteles, estuve con mis hermanas, pero donde decía en Nashville, en Miami, donde el aire acondicionado está perpetuamente prendido. Yo tuve que apagar el de esta habitación porque era absurdo. Y de hecho todavía tengo puesto una camisa una franela debajo de la camisa, porque el frío del hotel es simplemente absurdo. Son dos enfoques absolutamente distintos. El enfoque también del reciclaje de basura en Europa al reciclaje en Estados Unidos es demente la diferencia. Entonces solamente una porción del mundo está montándose sobre algo, y porque pueden darse el lujo. Pero otros lugares que podrían invertir en ello no lo están haciendo, como Estados Unidos. Y ni hablemos, por supuesto, de lo que uno ha visto a medida que uno recorre Sudamérica, los países que están tratando de salir del atolladero, lo que uno se encuentra en términos de políticas que se está planteando. Ahora, la otra diferencia, ¿cuál fue la diferencia? El tratamiento les estaba diciendo el tratamiento. Y el tratamiento de Internet.
Es decir, cuando uno abre una página web en Europa, en su celular, etcétera, te hacen 2000 preguntas y muy claramente te dicen, mira lo que hace este sitio. Quiero que estés claro. Mientras que aquí se abre completamente y dice, mira, nosotros agarramos unas cookies. Tú no tienes problema que nosotros tengamos cookies, ¿verdad? Que además, qué nombre más cabrón para algo que en el fondo está diseñado para convertirte a ti en el producto de lo que está ocurriendo en tu interacción con una página web. Cookies. ¿Te molestan las cookies? ¿A quién coño le van a molestar las cookies? Hay que ser un diabético demasiado traumatizado para leer las palabras cookies y entrar en pánico. Pero es lo que te deberían producir. Entonces hay esa diferencia de enfoque. Y también, debo reconocerlo, alguien me pone aquí, George, en el Twitch, esta transmisión está mejor. El internet generalmente en Estados Unidos, por lo menos en los hoteles, es mejor que el internet. O sea, me sorprendió lo malo del internet en el hotel en Berlín. Hermano, o sea, malazo. Para conectarme a aquello fue un drama. Y muchas cosas que no pude hacer en muchos lugares en Europa porque el internet no era necesariamente... Buen internet, el del tren. Explícame cómo, coño. Pero bueno, vaya más allá de ese dato anecdótico, la información alrededor de lo que está ocurriendo en la COP27 y cómo ya ciertamente la meta del 1,5 grados está olvidada. Olvídense, eso no se va a lograr. La pregunta es cómo vamos a aprender a vivir con estos calores. Cuando les haga la reseña más adelante de lo que tuvieron que vivir muchos de los obreros, las temperaturas en las que tuvieron que trabajar, las formas en que se dividieron los horarios para que no se murieran. Y aún así, muchos regresaron a sus países con enfermedades renales, productos de la deshidratación. Te demuestra o te da una asomada al mundo en que nos estamos planteando vivir. No, al mundo en que hemos decidido vivir. Porque ese es el mundo en que hemos decidido vivir. Tan simple como eso. Y aquí están entonces 2 artículos y un podcast que les recomiendo de The Economist, de The Intelligence, diciendo, bueno, prácticamente lo mismo, pero ya directamente desde la COP27. Limitarnos al calentamiento global ya no es conseguible. Esto no va a ocurrir y lo que está pasando en este momento en la COP27 es muy interesante porque es muy distinto de lo que estaba planteado antes. Olvídense de palabras de esperanza. Creo que Guterres utilizó we're going to hell, we're on a highway to hell and we have our foot on the pedal. Estamos en una autopista al infierno. Me encanta Guterres utilizando referencias de AC/DC. Guterres. Nene, qué nivel de pop. Pensando, este no es mi público, estos no me van a parar bola, esto es lo que quieren es hacer su real y seguir creciendo industrialmente porque toda la economía que hemos construido está basada en crecimiento. Entonces, si hay algo que atenta contra el crecimiento, pues no vas a lograr promoverlo. A menos que, bueno, lo que se ha tratado de hacer es decir, mira todas las oportunidades de negocio que hay en la economía verde. Pero la economía verde hay que ponerla a juro, porque cada uno de nosotros va a seguir botando las cosas en su lugar a menos que tengamos un estímulo. Incluso más allá de un estímulo, una penalización por no hacerlo. No es suficiente, porque está basado en hábitos. Si quitarle un hábito a un ser humano es un rollo. Hablen con cualquier fumador, cualquier procrastinador, cualquier persona que le meta 1 hora a Instagram diario y no se dé cuenta de qué carajo le pasó allá adentro. ¿Cómo le quitas hábitos a unas sociedades completas? Hábitos de consumo, hábitos de producción, etcétera. Los tienes que restringir desde arriba. Pero además estamos en una época de la promoción de... O sea, estamos hablando de los libertarios como trending topic. El Estado no puede incidir en nada. Y tienes además a la India, a China, diciéndole al resto del mundo, ok, ustedes tuvieron su época de boom económico en los 70 y los 80 industrial, y ahora nosotros no te podemos tener el nuestro, porque es que ustedes descubrieron que es que, mira, me di cuenta que se produce, bueno, ese es problema tuyo, yo voy a tener mi crecimiento. Entonces, no está para nada fácil pintada la situación. Y el otro que voy a dejar público, porque recuerden que el aburrido dura hasta 45 minutos el privado, y luego me voy para los amigos del Patreon, es un artículo de Enrique Dans, que es un comentarista de temas digitales, que de vez en cuando yo traigo aquí.
Y él arranca diciendo la aparentemente caótica gestión de Musk tras su aterrizaje como elefante en cacharrería. En Twitter está dejando aparentemente toda una lección de cómo no hacer las cosas y de cómo descuidar la gestión del cambio en una compañía. ¿Cuál es la palabra que quiere enseñar aquí? El aparente. Ese aparente que está aquí, ese aparente es importante, ese aparente es esencial. ¿Por qué? Porque el aparentemente va hacia lo que quiere relatar Enrique Danz. Eso sí, primero hace un gran recorrido sobre lo que se ven como grandes errores, ¿no? Anunciar sangre y despidos, llevar a cabo esos despidos por correos electrónicos, de lo cual ya había con suficiente antelación por otros ejemplos que hemos traído aquí a colación de cómo le ha ido mal a las compañías que lo hacen de esa manera. Luego tratar de retrotraer algunos de esos despidos diciendo que hubo errores en el procedimiento. Perder más de 1 millón de usuarios que desactivan sus cuentas y millones de usuarios y un volumen similar que, por ejemplo, está entrando en Mastodon, aunque todavía estoy esperando que me manden el correo de confirmación de Mastodon. Provocar ataques de trolls, la inseguridad que hay con los anunciantes. Enrique Danz hace todo un recorrido colocándoles ahí los hipervínculos a cada una de esas informaciones. En algunos países como India, por ejemplo, la compañía perdió 90% de los empleados, los ha votado, y solamente dejó una docena de personas en la plantilla. Ahora, una pregunta importante que se hace Elon Musk aquí. Y esta noticia es importante no porque yo tenga una obsesión con Elon Musk, porque les juro que no la tengo, pero tengo una obsesión con varios de los temas de los cuales Elon Musk es el gran representante. Hay una frase con la cual quiero que de verdad veamos esta noticia de otro modo. ¿Quería realmente Musk una transición tranquila y discreta? La respuesta es claramente no. Ajá. Pausa para el café. El gancho de Elon Musk es saber utilizar su celebrity factor. Él ha descubierto lo que Donald Trump ya sabía hace mucho tiempo, que es que el dominio del celebrity factor es importante. The Onion, un sitio satírico estadounidense, quizás uno de los ya paradigmáticos, lo que en otro momento habría sido el National Lampoon de Harvard, es en este momento The Onion, colocó una noticia diciendo Elon Musk pide que por favor lo quieran. Y ciertamente en la conducta errática, fanfarrona, de troll por un momento, de líder improvisado del otro, de tuitero de 1 de la mañana, de estar dando las directrices por Twitter de lo que quiere hacer con Twitter, de lo que va a hacer con Twitter, el negociar con la gente, bueno, $20 no, entonces $8. Ahora todo el mundo que sea una parodia tiene que decir que es una parodia. Nosotros hablamos de la dificultad que implica decir que una parodia es una parodia porque desnaturaliza la naturaleza funcional de la parodia, que es hacerte creer que es algo real hasta que te des cuenta que es una parodia. Y en el darte cuenta o cuestionarte que es una parodia está el mecanismo cómico. Entonces, Trump, Musk, y no lo confundo gratuitamente, se va aquí a un lugar muy raro, donde está hablando de libertad de expresión, pero por otro lado empieza a meterse con el tema de parodia, que ya había suficiente antecedente legal para que él entendiera mejor ese problema. No puedo dejar de recordar una entrevista de Joe Rogan a Jack Dorsey, el fundador de Twitter, en la cual le pregunta qué hubiera hecho distinto si estuviera creando Twitter hoy. Jamás olvidó esta respuesta. Quizás porque es la profesión que tenía mi madre y porque vi los momentos curiosos en que las sociedades voltean la cabeza hacia ese lado. El de los científicos sociales. Jack Dorsey dijo, hubiera consultado con más científicos sociales, a saber, reconocía que siendo del mundo de las Big Tech y dominando los algoritmos no era suficiente, había que entender la dinámica comunicacional, social, de las herramientas que se le estaban dando a la gente que no existían hasta ahora y de las cuales no había verdaderos antecedentes como para saber qué podía pasar con una cosa como esta. Bueno, pues Elon Musk podrá ser un gran genio en el área de la ingeniería, en el área de arrancar aplicaciones
que son, por ejemplo, como lo hizo con PayPal, como lo está haciendo con Tesla, con emprendimientos que tienen que ver con lo tecnológico, pero realmente, ¿cuál es su experiencia con el área comunicacional, más allá de ser un usuario de Twitter? Entonces, por un lado estamos los que creemos que esto es completamente errático. Sin embargo, y aquí hay que reconocerle la autoridad a Enrique Dans, traigo el artículo, aunque no esté completamente de acuerdo con él, pero ¿quién soy yo para cuestionarlo en su área? Acuérdense, yo aquí recomiendo artículos. Después ustedes me mentan la madre si les da la gana en el Patreon, en los comentarios. Dice que en el contexto hay que entender que esta es una compañía fuertemente hipertrofiada a lo largo del tiempo. Y eso lo confesó Jack Dorsey. Esta compañía creció demasiado y todavía era enorme para lo que estaba logrando capitalizar. Y en eso ciertamente estamos seguros que Musk va a tener mucho éxito, o por lo menos está apuntando a algunos lugares correctos. Y también en cuanto a todo lo que quería hacer. Y lo curioso, y aquí acota nuestro amigo Enrique Danza, es que Jack Dorsey es el único accionista de la compañía en el Consejo de Administración que ha arrastrado su participación accionaria integral a la nueva compañía creada por Musk para gestionar Twitter. Es decir, unes a los intereses de Dorsey en ámbitos como las criptomonedas y los medios de pago y te das cuenta de que Elon Musk podría realmente pretender hacer con Twitter algo que vaya a atraer, por ejemplo, a los creadores de contenido de YouTube de nuevo a Twitter, el futuro de la monetización de contenidos en su red, por ejemplo, un compromiso hacia un entorno gestionado con base criptográfica, por ejemplo, con NFTs. Y también está el interés de Zizi Zhao, creador de Binance, por formar parte del consejo de Twitter. Enrique Dans está claro que estos son hipótesis, pero me gusta el enfoque de Enrique Dans de, antes de juzgarlo como un loco, porque ciertamente el comportamiento es errático, vamos a mirar, bueno, cuál podría ser la estrategia. Convertir Twitter en una compañía de Web3 con un sistema de gestión de identidades con respaldo criptográfico y gestionado mediante un wallet puede ser una idea interesante para hablarnos de, por un lado, seguridad, por otro lado, cómo vigilar ese tema del anonimato y por otro lado el gran elefante en la sala de reuniones de Twitter que siempre ha sido cómo vamos a facturar, cómo vamos a ganar dinero con esto. Errores muchísimos, nos dice Enrique Dans, nadie es perfecto y mucho menos Musk. Todos los genios, ahí es donde yo dice que aquí, o sea, saltamos la palabra genio. Se utiliza con una libertad muy particular. Porque le tengo miedo a la palabra genio, porque la palabra genio va de la mano del genio romántico también, va de la mano de ese hiperhombre, superhombre, con el que se soñaba en un momento determinado, poseedor y dominador de sus habilidades, demostrador de todas las potencialidades del ser humano, nuestro Da Vinci. Y coño, Da Vinci no es. Es decir, Da Vinci hizo todo lo que hizo siendo un pelabole con muy pocos asistentes. Este hombre tiene a su disposición una cantidad enorme de talento, una cantidad enorme de dinero y de recursos. Y a mí el genio es el que trabaja en escasez de recursos. No, y ojo, no es una loa al pobre. No vayan a creer que esto se me va por un lado, que Briseño se está inclinando a la izquierda de la silla. Tú pusiste luz de cruz a la izquierda. No. Esto no es un asunto de el romance del pobre. No. Sino el que con pocos recursos sabe explotar lo máximo en una situación. Y yo sé que hay muchos Elon Bros, Musk lovers, que estarán por allí diciendo, pero tú no sabes todo lo que ha hecho. Yo les puedo decir lo que sí sé. Sé que ha sabido explotar comunicacionalmente, y en eso sí tiene hasta un toque de genio, la atención que la gente le ha dado y la urgencia que tiene la gente de un Mesías una vez muerto Steve Jobs. Sé que en eso es un genio. Pero esto es un momento de fortísimos cambios y saturación, nos dice Enrique Dans. Y quizás lo plantea como un posible genio, porque ya la jugada le salga bien o le salga mal. No hay forma de hacer una tortilla sin romper unos cuantos huevos. Y Musk en este momento va a decir que está haciendo una tortilla. Concluye el artículo, Enrique Dans, que recomiendo porque además tiene todos los hipervínculos para que vean el desarrollo de su argumentación. Vienen curvas y muchas. Y
pase lo que pase con Elon Musk y Twitter, hay algo muy interesante que plantea The Economist. Y es que si esto tiene éxito, las escuelas de gerencia que normalmente la gente visita y que normalmente emiten libros, tesis, visiones sobre lo que debe ser el gerente, pues están fracasando. Voten sus MBAs, sálganse de esas escuelas de gerencia, porque esto es completamente a contrapelo de mucho de lo que se enseña en las escuelas. No le gusta, por ejemplo, el trabajo remoto, es un bully, parece ser un tipo que, curiosamente, para ser un futurista, se comporta como un jefe a la vieja usanza. Y eso sí me parece interesante, por lo menos ese elemento resaltarlo. Este es un hombre que se nos plantea como un gran futurista y en realidad se ha estado comportando como un capo a la hora de plantear la disrupción que está haciendo en Twitter. La manera que toma decisiones también tiene dificultades de consenso académico. No se ha hecho muy poca investigación sobre cómo los CEOs hacen sus escogencias, pero un trabajo que se está realizando en el Harvard Business School y que ya fue publicado en el 2020, le preguntó a 262 de los alumni de Harvard cómo hacían sus estrategias de toma de decisiones. Y descubrieron que había muchas maneras. Algunos managers van por instinto, otros utilizan procesos formalizados, pero se encontró que los jefes que utilizan estructuras y procesos más estructurados tienden a llevar a las firmas a un crecimiento más grande y más rápido. Ahora, si se trata de causalidad o de casualidad, no está completamente claro. Y toman decisiones más lento. En este caso, el señor Musk va todo lo contrario de esto. Es rápido, informal y agresivo. Y de hecho, les recuerdo, hubo incluso empleados de Twitter que fueron votados y fueron llamados de vuelta. Eso me recuerda a cierta cosa cercana. Uno puede estar en contra de que, uno puede decir que, bueno, la realidad es que Musk es la excepción a la regla. Y este planteamiento de Twitter también es algo excepcional que requiere medidas excepcionales. Cuando él hizo la primera oferta para comprar Twitter, dijo explícitamente que no lo hacía por una racional económica. Y luego habría tratado de salirse de esa transacción. La historia de un millonario, dueño de una plataforma de redes sociales, tiene muy poco con los retos que preocupan a los ejecutivos asalariados de la mayoría de las firmas públicas. Esto es otra cosa. Esto no hay que verlo quizás dentro del mundo de la gerencia. Pero si el señor Musk logra un éxito de esta aventura con el modo brutal que está llevando su fuerza de trabajo, saltándose todas las sesiones de PowerPoint y de gerencia normales y corrientes, las escuelas de negocios van a saltar sobre este caso, a hablarnos de, bueno, quizás van a rescatar aquel libro que se llamaba Escuela de Gerencia de Attila el Uno, Consejos de Gerencia para Attila el Uno, un libro que estoy parafraseando el título en inglés, y que tenía como primera regla: mantén a tu fuerza de trabajo en constante estado de incertidumbre. Y yo entendí lo que era eso, y yo entendí que eso le funcionaba a ciertas personas, porque eso es lo que hacía Elon Musk. Que digo, lo que hacía, mira el salto que voy a hacer, ¿están preparados? No quería decir Elon Musk, ¿saben lo que quería decir? Es obviamente lo que está haciendo Elon Musk en muchos aspectos. Es lo que hacía Osmel Sousa. Osmel Sousa lo tenía uno siempre pensando en una cosa nueva. Esto que estás haciendo no sé si me gusta o me gusta. Y yo estoy seguro que tenía opiniones muy guardadas. Y que utilizaba esa técnica. Mantenía activo a todo el mundo en perenne alarma. En mi recorrido por distintos equipos creativos, personalmente a mí ese estilo no me gusta. Creo que es contraproducente. Creo que produce efectos excelentes a veces en el corto plazo para una producción inmediata, pero cuando tiene que ser un un proyecto que se va trabajando, como es un seriado, produce un clima tóxico que creo que en apariencia parece, wow, este tipo le está echando bola, mira cómo castiga a todo el mundo, mira cómo tiene a todo el mundo corriendo. Pero más bien es una demostración de poca imaginación.
Es mi punto de vista desde lo comunicacional. Insisto, aquí lo verdaderamente interesante es ver a un hombre que viene de otras áreas de negocios y de otras formas de pensamiento y ver cómo eso entra dentro de la dinámica de las redes sociales y la complejidad de las redes sociales, y quizás de la más compleja de todas, que es Twitter, porque es una plataforma que tiene leverage político. Y para muchos, algunas de las opiniones emitidas por el dueño de Twitter en Twitter han sido abiertamente un apoyo a la causa republicana en las midterms en las cuales nos encontramos en este momento. De hecho, debería buscar la noticia de las midterms y colocarla aquí de una buena vez para hablar de ese tema. Son una demostración, no son una demostración, pero más de la mitad de los candidatos republicanos niegan que Trump haya perdido. Eso es un ataque a la misma institución del voto que los va a elegir a ellos. ¿Cómo no ver la ironía y el escupitajo al techo que esto implica? Es algo que simplemente me asombra. No quiero entrar aquí en ser un troll de Trump y un antitrumpista. Creo que Trump tenía ideas que no puedo descartar como válidas. Creo que el personaje no me gusta por razones emocionales y recuerdos que me trae, porque comunicacionalmente sé lo que está haciendo la mayoría de las veces y les puedo decir que se llama manipulación, que es la hiperbolización de algunos datos y la absoluta omisión de otros en función de lograr tu cometido, y eso en ética comunicacional sí califica como una falla. Pero muchos me dirán, es lo que hay que hacer para estar en política, los otros también lo hacen, y yo odio el argumento de los otros también lo hacen. A mí no me interesa qué es lo que hagan los otros. Yo estoy viendo lo que este hombre hace en función de lo que plantea que es y de lo que realmente es. Pero bueno, más allá de todo eso, este resultado, que probablemente ganen el Senado, no se sabe si se queden con la Cámara los demócratas, pero los republicanos van a ganar el Senado, va a generar un gobierno trancado en un momento crítico. Y va a ser interesante, ¿por qué? Porque todas estas medidas para frenar la inflación generalmente tienen efecto 10 meses después, 12 meses después. ¿Quién va a cobrar los créditos de lo que se está haciendo por la economía? Los republicanos que queden con la Cámara. Eso es lo que va a ocurrir en muchos aspectos. Entonces, para mí, si eso queda de esa manera, creo que es un misterio. ¿Y por qué creo que no es tan fácil decidir? Bueno, precisamente por algo que encontré en Yahoo News, de todas las fuentes, me parece interesante que haya sido precisamente en esta, y es el hecho de que por primera vez en Estados Unidos los vecindarios de mezcla racial se han convertido en la norma. Un gráfico interesante que plantea cómo desde 1990 hasta el 2020, más del 50% de los vecindarios eran blancos, y ahora más del 50% de los vecindarios son de mezcla racial. Y esto es un dato del censo del 2020, del cual poca gente habla, porque es un cambio tectónico, nos describe así Yahoo News, en una generación de cómo está conformados grandes zonas de los Estados Unidos. La población blanca se está encogiendo y por la primera vez la población hispana, asiática, afrodescendiente y de nativos americanos están detrás del crecimiento del país. Muchos vecindarios se ven en este momento como algo diverso y se han expandido de lo que eran los centros urbanos a los suburbios, donde que hubiera un solo color era en realidad la forma normal de ver eso. Este cambio la forma normal de que se vieran esos suburbios. Este cambio demográfico cambia la política de la nación, introduciendo nuevos grupos de personas que votan generalmente hacia los demócratas en enclaves dominados por blancos conservadores. Esto de acuerdo a Chris Maggio, que es un sociólogo de la Universidad de Illinois en el Departamento de Criminología de Chicago. Mayo dice que estos cambios pueden estar inclusive ayudando a esta fuerza con la que se está nutriendo Trump del backlash, de repudiar la migración y hablar de la crisis migratoria como uno de los talking points que le vas a oír a todos, a DeSantis, a todos. Porque alarma, yo no puedo sino pensar en
gente que conozco en Francia que sentía que tenía que tener muchos hijos porque es que los musulmanes estaban pariendo como locos. Y esa sensación no puedo dejar de sentirla cuando leo esta noticia de que obviamente hay gente que está viendo este crecimiento y dice, nos estamos convirtiendo nosotros en la minoría. También dice que el crecimiento de los latinos está asociado con el aumento de los votos por Trump en algunos lugares donde había antes menos latinos, porque la comunidad latina, curiosamente, no vota necesariamente demócrata, sino ve en el conservadurismo de Trump algo con lo que se identifica. Los vecindarios mezclados racialmente, dice más adelante este artículo, siguen siendo menos comunes en áreas rurales, pueblos pequeños, y donde están creciendo es en los suburbios metropolitanos y de mediano tamaño. La proporción de gente con mezcla racial en sus vecindarios saltó en dobles dígitos durante la última década a 59%. Esos suburbios, pues entonces que están cambiando, pueden influenciar las elecciones. Un ejemplo de ello es Georgia, donde los suburbios que se han diversificado de Atlanta jugaron un rol importantísimo en la elección de Biden en el 2020. Y el voto suburbio cambió hacia los demócratas por 214,000 en estos lugares y ganó entonces con 12,000. Michigan y Wisconsin fueron similares. Entonces hay que ver si salen a votar o no. Obama, que tuvo que salir a apoyar a muchos candidatos, recordaba una cosa que era, los demócratas si votan ganan. El problema es que no salen a votar. No sé cuánto de eso se va a dar, porque sí debo reconocer que el golpe de la inflación se siente en este país. No solamente están creciendo las minorías más rápido que los blancos, dice el doctor Frey, que trabaja en el Instituto Brookings como demógrafo. No solo están las minorías creciendo más rápido que los blancos en la mayoría de las partes del país, pero, y aquí viene algo clave del mundo para el cual se están preparando y blindando los conservadores, el segmento joven de la población, es decir, el que constituye a la mayoría de la gente que se mueve en el país, se muda, es en este momento excepcionalmente diverso. En el censo del 2020 se muestra que por primera vez las minorías son más de la mitad de la población por debajo de 18 años, lo cual sugiere que la gente que se muda, que se mueve en las décadas futuras, va a ser gente de diversos colores. Ese es el mundo para el que abiertamente en algunos artículos lo hemos comentado, se ha estado preparando el mundo conservador, y ciertamente coloca un reto brutal, porque para hablarle a esa gente no les puedes hablar de una manera homogénea, que es mucho más fácil para hablar en el mundo conservador. El discurso del demócrata o el discurso de la centroizquierda necesita ser diverso, y en esa necesidad de diversidad puede encontrarse alienando pequeños grupos por tratar de apelar a otros. Entonces, encontrar lo que tienen en común grupos particulares es mucho más complicado que lo que es para el conservador, que tiene pues una serie de valores muy claros, y que por eso hace que inclusive algunos latinos vayan hacia allá, porque dicen, bueno, aquí está iglesia, esta familia, esto tiene que ver con lo que yo creo, vamos a anotarnos en esta. Entonces no está nada fácil este datazo. Y llegó el momento de hacer la alerta Patreon. La alerta Patreon es decirles que esto se acabó para la gente que está escuchándolo públicamente en YouTube, pero en el caso de Twitch, los que estén conectados a mi Twitch lo están recibiendo completo. Claro, en el horario en que yo lo grabe, ahí sí no tienen nada, y yo todavía no domino cómo son las suscripciones por Twitch, así que prepárense, porque yo lo que hago es vivir de esto. Y agradezco a tanta gente que durante la gira me dijo, ¿cómo hago crecer esto? ¿Cómo hacemos crecer esto? ¿Cómo le va económicamente? Yo quiero no tener que depender de patrocinantes nunca. Tener la libertad de hacer esto en función de la diversión de pensar, de ver distintos ángulos de las noticias, de saber que esto no es masivo, porque para hacer esto masivo yo tendría que volver inclusive a reporte semanal y a un esquema que requiere además una cantidad de